Ya chicos, seguimos. Como les decía, entonces acá tenemos a los linfocitos colaboradores tipo uno, los que finalmente después de todo su proceso de diferenciación, de mediadores o los que van a participar con ellos, vamos a tener finalmente la activación de macrófago, la unión con anticuerpos opsonizantes, ¿no? Los que van a atraer, como les decía, las moléculas bacterianas, y finalmente la activación de neutrófilos, ¿no? Todo ello como función que puede tener nuestros linfocitos T tipo uno. Y tenemos después los linfocitos T tipo 2 en los que también van a tener diversos mediadores que van a participar, como los que hemos hablado, ¿no? En el caso de las interleuquinas y los tipos de interleuquinas que tenemos, para que finalmente produzcan anticuerpos de tipo IgG, produzcan, inmunoglobulinas de tipo IgE, IgG acá, puedan participar como macrófagos suprimiendo estos y la activación de los eosinófilos, ¿no? Eso también lo vamos a tener finalmente como respuesta a la participación de estos linfocitos. Esto de acá es una diferenciación de lo que hablábamos la semana pasada también cuando les decía los linfocitos, ¿no? Tenemos linfocitos T, linfocitos que pueden ser de dobles cadenas, ¿no? Y son de diferentes cadenas. Los linfocitos T, por ejemplo, cuando van a estar compuestos por las cadenas alfa y beta, van a ser los más abundantes y van a llegar a ser hasta en un 95, ¿no? De 90 a 95%, según refiere la literatura. Es por eso de los que más hablamos son justamente de los linfocitos T formados por cadenas alfa y beta. Muy a diferencia de los linfocitos T que van a ser formados por cadenas gamma y delta, en el que son más escasos y van a ser más inmaduros, ¿no? Entonces, los linfocitos T formados por cadenas alfa y beta, que es de los que estamos hablando, van a poder ser linfocitos TCD4, que son los reguladores naturales, y los linfocitos TCD8, ¿no? Y lo que hemos estado viendo todo este tiempo. Los linfocitos TCD4, a su vez, pueden ser los linfocitos colaboradores 1, los colaboradores 2, los colaboradores 9 y 17, ¿no? Como les mencionaba hace un momento. Y cada uno de ellos con funciones y participación diferente, ¿no? En el caso de la producción de las interleuquinas y por su mecanismo de acción. Por ejemplo, si nosotros como pregunta del examen podemos poner, ¿no? ¿Cuáles son las células responsables de la producción y maduración de la inmunoglobulina E a nivel de o del sistema inmunológico? Podrían mencionar, por ejemplo, que estamos hablando de los linfocitos T tipo 2, ¿no? Los linfocitos colaboradores tipo 2, porque la función principal es justamente la producción de inmunoglobulina E. Luego, hablamos ahora de la citotoxicidad mediada por células. Cuando hablamos de la citotoxicidad, nos recordamos de otro tipo de linfocitos, que son los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Y también de los linfocitos natural killer, que son las células citolíticas de manera natural. Entonces, esta citotoxicidad es la forma mediante la cual los leucocitos pueden reconocer una célula extraña y en su hecho de actuar como mecanismo de defensa, agreden estas células extrañas y finalmente las destruyen, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los microorganismos patógenos, ¿no? De los que hemos hablado también, bacterias, virus, hongos, incluso la citotoxicidad tiene una importante función ante la presencia de los injertos, ¿no? Los injertos de tejidos halógenos. Hablamos de los injertos halogénicos cuando estos van a ser traídos o recibidos de otras personas, ¿no? Los autogénicos son los que extraen de nuestro propio organismo, por ejemplo, un injerto de piel, ¿no? Que generalmente sacan piel de nuestro mismo cuerpo y la colocan en otra parte, pero los injertos halogénicos son los que tienen origen de otro tipo de ente, ¿no? De otra persona. Y ante esto también tienen importante función los linfocitos T citotóxicos y los natural killer. Existen algunas células mielocíticas que también tienen función citotóxica, ¿no? Pero de ellas no vamos a hablar, dado que ellas pertenecen al estirpe mieloide. Entonces, hablamos de la citotoxicidad mediada por células y que puede ser de dos formas, si es que hablamos de la forma directa y si es que hablamos de la forma dependiente netamente de anticuerpos, puede estar dada por las células natural killer al interaccionar con otros antígenos.
y donde vamos a tener la presencia de anticuerpos o estos van a repercutir sobre ellos. Entonces, la citotoxicidad directa específica va a estar dada por los linfocitos T citotóxicos, mientras que la citotoxicidad directa inespecífica es la que va a estar dada por las células natural killer, llamadas también como células agresoras o asesinas, ¿no? Así es como se les conoce. Este de acá es un gráfico de lo que es nuestra citotoxicidad y la presencia de los linfocitos que van a participar en ella, ¿no? Tenemos acá nuestros citotóxicos, a la cabeza tenemos los CD8, tenemos nuestros natural killer, que son los que finalmente van a activar algunas sustancias que van a permitir la eliminación, ¿no? Eliminación de los microorganismos. Los linfocitos TCD8, que son los que van a ser reconocidos como los citotóxicos principales, van a tener la función, se la van a deber gracias a dos sustancias, ¿no? Que ellos mismos van a secretar, que son las citotoxinas. Entre ellos tenemos la perforina, que es la que se va a encargar de degradar a nivel de la membrana celular y va a destruir la célula que está afectando. Ese es su mecanismo de acción. Entre ellas podemos tener las citocinas, tenemos las linfoquinas, que finalmente van a tener una función diferente. En el caso de las citoquinas, por ejemplo, van a impedir la replicación de los virus. Y en el caso de las linfoquinas, lo que van a hacer es activar otras funciones o otros elementos del mismo sistema inmunitario para que puedan cumplir la misma función de citotoxicidad, ¿no? En este caso, como los macrófagos, que se van a ver activados. Cuando hablamos de citotoxicidad directa específica, vamos a tener dos fases. La primera de ellas es la activación y de la diferenciación de los precursores de los tipo de linfocitos, que van a ser desde los linfocitos T citotóxicos hasta los linfocitos T citolíticos, ¿no? Es como un grado de maduración. Después tenemos una fase efectora propiamente en la que ya se va a dar la destrucción de la célula diana, ¿no? Entonces, en esta primera fase, que es la de activación y diferenciación de los precursores de linfocitos T hasta los linfocitos T citolíticos, vamos a tener tres señales para que éstas puedan actuar. La primera, que va a ser una señal específica, en la que vamos a tener la presencia de complejos, ¿no? Como en el caso el que va a estar formado por el receptor de células T, CD3 y CD8, ¿no? Que son parte del complejo mayor de histocompatibilidad. La segunda señal es una señal coestimuladora que va a estar dada por la misma célula, ¿no? La misma célula se va a activar de tal manera que pueda continuar su función. Y la tercera señal que se va a dar es a través de la producción de la interleuquina 2. Por otro lado, la fase efectora es la que va a generar la destrucción de la célula diana y en ello vamos a tener cuatro pasos, ¿no? Que van a ser la adhesión y formación del conjugado, el golpe letal, que es a lo que nosotros lo llamamos como la exocitosis de los granulosomas, ¿no? Que son los que van a afectar finalmente la célula diana. La disociación de los linfocitos T citolíticos, se van a separar estos para que finalmente puedan destruir la célula diana gracias a los monómeros de perforinas y grancinas, ¿no? Que eran los que les mencionaba hace un momento, que son los que se van a encargar de producir apoptosis y finalmente la muerte celular. Y estas son las fases, ¿no? Les decía, son de la fase efectora, es la última porción. Primero es el reconocimiento de la célula y adhesión, luego la transmisión de señales, ¿no? Lo que nosotros le llamamos el golpe letal, que se da gracias a la presencia de los granulosomas, ¿no? Los granulosomas, por ejemplo, son los granitos como formados por el aparato de Golgi, y finalmente la lisis y destrucción de la célula diana, ¿no? Que se va a dar gracias a la célula efectora. Luego tenemos la citotoxicidad directa inespecífica. En ella vamos a tener la presencia de las células natural killer, ¿no? Ellas carecen de los marcadores o células receptoras de linfocitos B y linfocitos T, ¿no? Ellos no tienen esta propiedad de poder formar complejos, por lo que estos son llamados como linfocitos inespecíficos. Su mecanismo de acción es muy diferente al linfocito, muy parecido, perdón, al linfocito T citolítico, ¿no? Es muy parecido, pero carecen de especificidad y memoria, algo que sí tienen los linfocitos tipo T, ¿no? Que lo hablamos al inicio.
desarrollan un papel importante cuando hay una replicación vírica. Lo que hacen estas células natural killer es justamente, al ser activados, ¿no?, por los interferones o por otras sustancias como los interferones o las interleuquinas, lo que hacen es replicarse de tal manera que vayan casi al mismo nivel de una replicación vírica, ¿no? Es como que anteceden hasta que el linfocito pueda llegar o pueda cumplir la función final. Entonces, esto es la lisis que pueden generar las células natural killer, ¿no? La lisis, finalmente, los natural killer, gracias a la presencia también del complemento, como el caso del CD16, y por presencia de inmunoglobulina G, va a desarrollar la función lítica o la destructiva que va a matar finalmente al microorganismo, ¿no? Los linfocitos T memoria, que es importante también saberlos, los principales van a ser los linfocitos B, ¿ya? Pero existen también, o sea, las principales células de memoria van a ser los linfocitos B, pero existen también linfocitos T de memoria, ¿no? Son linfocitos que van a tener como función principal la de poder generar y permanecer en un determinado tejido, en este caso en el tejido linfático, y van a activarse cuando el microorganismo nuevamente afecte a nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, si ustedes, ¿no?, son, o cualquiera de nosotros llega a tener el virus de la varicela, con el tiempo, uno nunca más vuelve a enfermarse de la varicela, nunca más. Pero existe un virus que es familia del virus de la varicela, que es el virus del herpes zóster. Y este virus del herpes zóster, al ser familia del virus de la varicela, sí es reconocido por estos linfocitos de memoria, ¿no? De tal manera que una persona ya adulta que ha tenido en su niñez, en su juventud, ha tenido varicela, puede terminar desarrollando el herpes zóster, dado que su organismo ha reconocido estas células, ¿no? Ha reconocido este agente viral o ha reconocido este virus, y por eso es que una de las manifestaciones es justamente el que actúe cuando ya está nuevamente frente al mismo agente viral o a un virus familiar de este mismo microorganismo que lo infectó al inicio, ¿no? Entonces, las células de memoria lo que hacen es justamente generarle memoria a nuestro organismo. Esa es su función principal. Y el papel finalmente de los macrófagos ante la respuesta inmunitaria es algo de todo lo que hemos visto. En resumen, producen fagocitosis, actúan como mediadores de la inflamación, reparan tejidos, producen hemostasia y actúan como células presentadoras de antígeno, ¿no? Que es una de las funciones principales que tienen para la respuesta inmunitaria. Y acá tenemos algo de todo ello, ¿no? La función netamente de los macrófagos. Los macrófagos van a secretar algunas citoquinas. Y estas citoquinas pueden ser las interleuquinas 1, 6, 8 y 12, y puede ser el factor de necrosis tumoral. Y cada uno de ellos, dado su mecanismo de acción o los efectos que van a producir, finalmente van a producir fiebre, por ejemplo, en el caso de la interleuquina 6, pueden producir alteración o movilización de metabolitos, ¿no? Podían llegar a producir shock si es que hablamos de un efecto sistémico. Esto puede ser por la presencia de la interleuquina 6, de la interleuquina 1, que actúa a nivel vascular, y pueden producir, bueno, fiebre, que es el factor principal. Por eso es que nosotros hablamos como mecanismo de inflamación también, ¿no? El factor de necrosis tumoral es el principal inductor para una inflamación local, pero va a producir o va a llegar a producir efectos sistémicos, ¿no?, como los que estamos mencionando acá, que incluso pueden llevar al shock y a la muerte del paciente. Por tanto, gracias a la respuesta inmune mediada por células, se produce la eliminación de células infectadas, por ejemplo, parásitos intracelulares, ¿no? Lo que nosotros llamamos como bacterias, virus, ¿no? Pero ahí la literatura lo menciona como parásitos. Pero parásitos pues son otro tipo de microorganismos, así que ahí tengamos bastante cuidado, ¿no? Basta con que digamos que gracias al sistema o a la respuesta que nos da, vamos a producir la eliminación de células infectadas por diversos microorganismos intracelulares, como por ejemplo las bacterias, los virus, ¿no? Los hongos, que también a veces actúan a nivel intracelular,
También actúan frente a células cancerosas, ¿no? También producen eliminación de estas células cancerosas, por eso es que tienen propiedad antitumoral. Y de células en un trasplante halogénico, ¿no? Les mencionaba hace un momento en qué consistía ello. Las células que van a participar, recuerden, pueden ser los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos T, ¿no? Los linfocitos T, que a su vez pueden ser los linfocitos T CD4, los CD8, ¿no? Los colaboradores, que podrán ser colaboradores 1, colaboradores 2. Estos últimos, hablamos de los linfocitos netamente, nacen, ¿no? Se producen en la médula ósea, pero se diferencian en el timo, ¿no? Y eso también lo habíamos hablado antes. Muy bien, eso es con respecto a la primera clase. Voy a pasar a la segunda. Me dicen si se logra ver, por favor, chicos. Sí se ve, doctora. Ok, gracias. Muy bien, entonces en esta segunda clase tenemos lo que correspondía a la semana 7 y nos tocaba ver sobre, ya en la semana 6 hemos visto todo lo que es linfocitos T. Ahora vamos a hablar de los linfocitos B. Los linfocitos B y la producción de anticuerpos que van a tener, la interacción o relación que existen entre los linfocitos T y B, y el sistema de complemento. De eso sí vamos a hablar poco porque ya lo hemos visto antes, ¿no? Las vías, que son la vía clásica, la alterna o la llamada alternativa. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de los linfocitos B, hablamos de la respuesta humoral, ¿no? Les dije que la respuesta celular era la dada por los linfocitos T, de TAS, mientras que la respuesta humoral va a estar dada por los linfocitos B, ¿ya? B de vaso. Estos linfocitos van a ser activados al pasar o inducidos y van a finalmente producir algunos anticuerpos o lo que nosotros conocemos como las inmunoglobulinas, ¿no? De eso también ya hemos hablado en la semana 3, creo fue. Entonces, a los linfocitos B activados se les conoce como linfocitos B efectores, ¿ya? De aquí en adelante vamos a mencionar ese nombre. Y finalmente, la misión o la función de la inmunidad humoral va a ser la eliminación de agentes extracelulares. Entonces, nosotros hablábamos de respuesta celular cuando eran agentes intracelulares y mencionábamos a los linfocitos T. Ahora que hablemos de los linfocitos B, hablamos de la respuesta humoral con la función principal que es la eliminación de agentes extracelulares. Estos también podrán ser parásitos, hongos sobre todo, y algunas bacterias. Entonces, el desarrollo de los linfocitos o de las células B, de los linfocitos B, va a ser el siguiente. Primero, antes acá no lo he puesto, pero recuerden que todos los linfocitos tienen una estirpe o salen, ¿no? De la célula madre, del stem cell, de ahí salen todos los linfocitos. De ahí salen nuestros linfocitos T, salen los linfocitos B. En el caso de los linfocitos B, primero vamos a tener una célula pro-B, después tenemos una pre-B, y esto se va a ir dando, esta maduración se va a ir dado gracias a un reordenamiento genético que va a haber en su estructura, ¿no? Luego, después de la célula pre-B, vamos a tener una célula B inmadura. ¿Sí? Esta célula B inmadura, gracias a la presencia del receptor y de la inmunoglobulina M que lo va a ayudar y que va a producir también, vamos a tener la maduración de este linfocito o célula B inmadura a linfocito B maduro, ¿no? O célula nueva o virgen, como lo llaman en algunas literaturas, quien finalmente se va a encargar de la producción de algunas inmunoglobulinas. Esta célula B ya madura va a tener o puede llegar a tener dos funciones diferentes, ¿no? Una que va a ser finalmente el convertirse en célula plasmática y la otra es en mantener su estirpe del linfocito B, pero teniendo función como célula de memoria, ¿no? Y productora sobre todo de inmunoglobulinas. Entre ellas tenemos la inmunoglobulina G, inmunoglobulina A y la inmunoglobulina E. Entonces, nosotros cuando hablamos de los linfocitos y de los tipos de linfocitos que vamos a tener dos tipos de linfocitos principales. Los linfocitos B sub 1 y los linfocitos B sub 2. Pero a su vez, los linfocitos B sub 1
van a estar o van a tener una porción que es la formada por los linfocitos BZM, que son los linfocitos que vamos a ubicar en la zona marginal, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, en la zona marginal del ganglio. Estos linfocitos 1 van a tener estas tres funciones, ¿no? Van a activarse rápidamente gracias a la presencia del antígeno a través de los receptores que vamos a poder encontrar en su membrana. Necesitan, ¿no? Al momento de activarse, el sistema de función o el funcionamiento innato, el que recién va a comenzar, va a estar restringido a alguna estructura genética, pero finalmente va a tener la función de poder clonar o poder reproducirse, ¿no? Eso es la función de los linfocitos B sub 1. Mientras que los linfocitos B sub 2 van a requerir necesariamente de las células T para poder activarse. Es decir, los linfocitos T sub 2 o los llamados linfocitos B foliculares no pueden activarse por sí solos, necesitan de células colaboradoras T, ¿sí? Su activación es lenta, puede tardar días, para que finalmente puedan tener su replicación o se puedan clonar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de replicación celular, hablamos de las clonas que se van a formar. Los linfocitos B sub 1 van a actuar frente a infecciones. En el caso de los B sub 1, de tipo B sub 1, ya pueden ser los A o los B, van a actuar frente a infecciones que pueden ser de nivel abdominal específicamente, mientras que los ubicados en la zona marginal van a tener participación a nivel de las infecciones sanguíneas. Los linfocitos B sub 1 en general van a participar de la formación de la inmunoglobulina E, ¿sí? En general, van a producir inmunoglobulina E al inicio de baja afinidad, en el caso de la inmunoglobulina M, perdón, pero en el caso de la inmunoglobulina A puede ser de baja afinidad. Sin embargo, estas van a participar frente a la presencia de algunos antígenos que van a ser mediados por los mismos microorganismos. Eh, en el caso de los linfocitos B sub 1, los que van a encontrarse en cualquier otro lugar más, no en la zona marginal, van a tener una pobre inducción de memoria, ¿no? A diferencia de los de la zona marginal, que van a tener una mayor capacidad como células de memoria. Y los linfocitos B sub 2 finalmente van a tener una respuesta sistémica, van a activar o van a actuar a nivel de los diversos órganos linfoides y van a tener una función principal que es la producción de las inmunoglobulinas, ¿no? Van a producir la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E, y van a generar también las células de memoria, pero las de larga vida. El complejo del receptor de células B va a estar formado, como dice su mismo nombre, por el receptor de células B y por el linfocito B propiamente. Los tipos de linfocitos, los hablábamos hace un momento, los de tipo 1 y los de tipo 2. Los de tipo 1 no necesitan estimulación de los linfocitos T, a diferencia de los linfocitos B sub 2, que necesariamente necesitan de los linfocitos T colaboradores, ¿no? Como les mencionaba hace un momento. Solo producen, los linfocitos B sub 1 solo producen inmunoglobulina M, les mencionaba, y en baja afinidad pueden producir inmunoglobulina A diferencia de los linfocitos B sub 2, que sí producen inmunoglobulina G, A, e incluso la D, ¿no? ¿Dónde se van a producir? Se van a producir, en el caso de los adultos, en la médula ósea, ¿no? Y en el caso de en la producción del feto, de un bebé antes del nacimiento, va a ser a nivel del hígado, es ahí donde se van a producir los linfocitos. Más si todos se van a especializar en el vaso, ¿no? Es ahí donde se van a diferenciar y se van a poder diferenciar y tener las funciones que cada uno de estos tiene. La activación de estos linfocitos se va a dar gracias a estos 5 puntos o 5 mecanismos. De ellos, los más relevantes, los que van a ser dependientes e independientes. Pero la activación de los linfocitos se da gracias al reconocimiento de los antígenos por los mismos linfocitos. Después de reconocer el antígeno, lo que hace es activar o produce la activación por antígenos de linfocitos T dependientes. Luego se va a producir la activación por antígenos, pero de los linfocitos T independientes. Luego se va a producir la diferenciación de células plasmáticas, ¿no? Que era un tipo de linfocitos B que les mencionaba primero, y la diferenciación a células de memoria.
Esta activación tiene estos procesos, pero dentro de ellos, los más relevantes va a ser la activación dependiente de células T y la no dependiente, ¿no? O el independiente. La activación de estos linfocitos se va a dar gracias a la combinación que existe entre la función que estos van a tener y la diferenciación final hacia las células plasmáticas. En el caso de la activación dependiente de células T, el linfocito T activa el linfocito B, el cual va a producir anticuerpos en contra de segmentos de los patógenos o contra los patógenos que estos van a afectar. Y la activación T independiente, que va a ser dada por linfocitos B sub 1, finalmente lo que van a generar es que van a producir o van a ser los llamados receptores reconocedores, y lo que van a producir es que se pueda sintetizar la inmunoglobulina M en ausencia de los linfocitos T colaboradores. La activación de estos linfocitos va a estar dada gracias a la unión de factores del complemento, como en el caso del CD40, que es lo que va a producir es un cambio del isotipo. Entonces, aquí en el gráfico nosotros tenemos que lo primero que pasa es que el receptor pueda reconocer el antígeno, ¿no? El receptor del linfocito B va a reconocer el antígeno o la presencia de algún agente extraño. Lo reconoce, lo presenta, lo procesa, forma el complejo, ¿no? El complejo que va a estar dado por el receptor, por la célula y por una porción del complemento, y finalmente se produce la activación del linfocito. En este caso, porque necesita de una activación o necesita de la presencia de célula T para que pueda trabajar, ¿no? Para que pueda activarse el linfocito B. El reconocimiento de este antígeno con la célula finalmente lo que va a producir es que haya un cambio en el isotipo y por ende la maduración de las inmunoglobulinas. Tenemos en este gráfico a los linfocitos T colaboradores que al unirse al linfocito B, ¿no? Van a activar al linfocito B y va a producir la inmunoglobulina M, la G, la A. En el caso de la inmunoglobulina G, puede ser G sub 1, G sub 2, eso ya lo habíamos visto antes también, los tipos de inmunoglobulina G, ¿no? Que podían ser de 4 tipos. En el caso del linfocito B, lo que va a hacer es producir la inmunoglobulina G, perdón, gracias al interferón gamma, y estas van a tener respuestas fagocíticas. Van a activar también el complemento a nivel de nuestro sistema inmunológico y van a tener inmunidad neonatal. Por eso es que la inmunoglobulina G es la que va a tener, la única que va a poder atravesar la placenta, ¿no? Eso también lo vimos al inicio. En el caso de los linfocitos B activados, ¿no? Que van a ser activados por un T colaborador, al producir o al tener repercusión o al tener intercambio con la interleuquina 4, van a producir la inmunoglobulina E. Y habíamos hablado también que la función principal de la inmunoglobulina E va a estar dada por la hipersensibilidad y porque va a actuar contra los helmintos, ¿no? Va a tener participación contra los helmintos, contra los parásitos, tiene una gran participación parasitaria. Finalmente, los linfocitos B activados, gracias a diversas citoquinas, van a tener la producción de la inmunoglobulina A, ¿no? Entonces, y esta parte de acá en la que tenemos el linfocito B solo como linfocito B, tenemos que va a encargarse de la producción de la inmunoglobulina M, ¿no? Que es antes del cambio de isotipo. Esto es la activación del linfocito B independiente del linfocito T, o sea, cuando no tiene que ver con el linfocito T. Lo que hace primero es la unión de la inmunoglobulina, ¿sí? La inmunoglobulina con el antígeno. Luego este complejo se une al complejo CD3, este a su vez se une al complejo CD21, va a transmitir señales al complejo CD19, al 81, al alfa, al beta, va a terminar en un punto de unión a donde va a transmitir la señal para que finalmente el linfocito B produzca la inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, ¿no? En este caso. La activación del linfocito B independiente, lo habíamos visto entonces, tiene la inmunoglobulina M, va a tener la activación en secuencia, ¿no? De los complejos CD21, 19, 81, para que finalmente se pueda activar el linfocito. La cooperación, cuando nosotros hablamos de cooperación celular o la cooperación de los linfocitos T y B,
hablamos de los linfocitos T que colaboran, ¿no? Con los linfocitos B, y entre ellos tenemos a los linfocitos T2, que son los responsables de la activación de un tipo de linfocitos. Estos o la función de ambos van a estar implicados en la respuesta contra los antígenos. Podrá ser una respuesta celular, una respuesta humoral, de eso hemos hablado antes, y finalmente lo que van a producir es que haya una mayor producción clonal, ¿no? Una replicación de estos linfocitos para que puedan participar en la respuesta inmunitaria. Los linfocitos o el linfocito B que no sea estimulado por el linfocito T no logra diferenciarse y por tanto no logra producir anticuerpos, ¿no? Existen algunos linfocitos B de los que hemos hablado que necesitan de la presencia de los colaboradores, ¿no? Sin ellos no producen o no tienen o no cumplen la función que cualquier otro linfocito debería tener. Finalmente, el tipo de inmunoglobulina va a depender mucho de la interacción de estas células. Tenemos la respuesta primaria, la respuesta secundaria. Esto lo vamos a tener gracias a las células de memoria, ¿no? La respuesta primaria es la primera en aparecer. Para esto no hay necesidad de que haya una interacción antes con el antígeno. Generalmente hay una mayor cantidad de inmunoglobulina M y menor cantidad de inmunoglobulina G. Menor afinidad mediada por los anticuerpos, mientras que en la respuesta secundaria es más rápido dado que existen linfocitos de memoria. Gracias a los linfocitos de memoria que se han creado en primera instancia ante una primera infección, es que tenemos una respuesta secundaria, que es más rápida, ¿no? Más rápida que la primaria, miren el tiempo. Hay una mayor afinidad y mayor captación por los anticuerpos. Y no se necesita de grandes dosis de antígeno para que pueda activarse, ¿no? Basta con que reconozca en primera instancia la presencia del microorganismo para que pueda activar toda la cadena inmunológica. La regulación de las células plasmáticas, ¿no? Finalmente, los linfocitos B, algunos de ellos maduran a células plasmáticas. Estos pueden migrar a otros órganos linfóides, como en el caso de las amígdalas, ¿no? Pueden migrar a las amígdalas. Pierden expresión de inmunoglobulina, finalmente ya no van a ser formadoras de inmunoglobulina. Y la síntesis de estos anticuerpos va a estar mediada por algunas interleuquinas, ¿no? Por eso les mencionaba en la clase anterior que la presencia de interleuquinas es muy amplia en todo nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, solo necesitamos de algunas de ellas y necesitamos aprender la función de algunas de ellas porque son las que van a tener diversa participación. La producción de los anticuerpos nos va a producir la respuesta humoral, ¿no? Y esto va a estar dado gracias a los linfocitos B o a las células B, que podrán ser las de memoria o las plasmáticas. Estos van a presentar al antígeno, producen las citoquinas y finalmente se dirigen al órgano linfoide. La estructura de los anticuerpos, eso ya lo hemos visto antes, esta es una diapositiva como la que ya hemos visto, van a estar formados por dos cadenas ligeras, dos cadenas pesadas, ¿no? Las cadenas que pueden tener dominios variables o constantes, ¿no? O va a tener una parte que puede variar, o la parte de acá arriba, la superior, que es donde vamos a tener las cadenas ligeras, y la cadena pesada, que es la que va a mantener la región o la porción invariable o constante, ¿no? Ambos van a estar unidos por puentes disulfuro, eso ya lo hemos hablado también antes, y los dominios van a ser pues cadenas de aminoácidos que pueden llegar hasta más de 110, ¿no? Aminoácidos en secuencia. El complejo antígeno-anticuerpo es la formación justamente de un anticuerpo contra la presencia de un antígeno, ¿no? Este es el complejo antígeno-anticuerpo. No puede haber complejo antígeno-anticuerpo si es que alguno de ellos falta. La función efectora o la función que tienen los anticuerpos van a ser estas principalmente, pero tres de ellas que son importantes y que no pueden olvidar. La opsonización y fagocitosis, ¿no? Que es el justamente captar, el atraer para finalmente destruir las células. La citotoxicidad, que va a ser la mediada por los anticuerpos, de eso hemos hablado cuando hablamos de células T, y la activación del complemento, ¿no? Esto también va a tener función gracias a los anticuerpos. Finalmente, la desgranulación, la neutralización y la inmunidad neonatal. El sistema de complemento, eso ya lo hemos hablado también, es un sistema que va a estar compuesto por proteínas solubles, que pueden ser hasta 16, y van a ser activados por antígenos o reacción de antígeno-anticuerpo.
lo que van a producir es lisis o muerte celular, ¿no? Muerte del microorganismo. Y el complemento, pues puede ser o va a eliminar finalmente inmunocomplejos. Al activarse va a producir la presencia de mastocitos que van a degranular y puede llegar a producir lisis bacteriana, ¿no? O sea, eso es lo que hace el complemento, tiene como función principal. Esta es la vía que ya conocemos, que es la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. ¿No? En este gráfico también ya lo hemos visto antes, lo hemos analizado, les decía cuáles eran cuáles eran los factores de complemento que tenían que recordar, que eran los complementos C3, el complemento C4, ¿no? Que eran los más relevantes. Los relacionados a la vía clásica van a ser, por ejemplo, el complemento 1, 4 y 2, ¿no? Que son los principales de la vía clásica. La vía de la lectina tenemos desde el complemento 4, 2, 3 y 5, finalmente hasta el grupo del 6 al 9, en el que vamos a tener ya la activación mayor del complemento. Y la vía de la alternativa, que es la que va a estar relacionada con el complemento 3 y con otro tipo de complementos que tienen otra nomenclatura, como son el BDIP, que van a estar relacionados con infecciones, ¿no? Con infecciones más severas. Entonces, si hablamos de la nomenclatura, vamos a ver de acuerdo a las vías, ¿no? Puede ser la vía clásica, la alternativa o de properdin, justamente por la presencia del factor P, que era el que veíamos hace un momento acá, ¿no? Acá veíamos el factor P. Y la vía de la lecitina, ¿no? La vía clásica, tenemos estos, esos ya los conocemos, ya lo hemos visto antes. ¿Y dónde se van a producir estos factores? Se van a producir justamente en nuestros órganos productores de células linfoides también, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el complejo C3, C9, C6 se va a producir en el hígado. En el vaso tenemos el C5, C8, los macrófagos, que también participan como mecanismo inmunitario, se van a producir en el C2, C3, C4, las células epiteliales en el C1 y así, ¿no? Tal como los vemos acá. Si ustedes ven, en casi todos o la mayor parte de nuestros órganos vamos a tener la producción del complemento 3. Por eso les decía que era muy importante ante procesos infecciosos sistémicos, ¿no? Esa es la distribución y la función de los receptores de la superficie celular de las proteínas del complemento. Cuando nosotros hablamos del complemento, actúan varios receptores, ¿sí? Receptores que generalmente lo que van a ayudar es el ataque de membrana celular, el complejo, perdón, de ataque de membrana. Entonces, estos receptores van a tener diferentes funciones y van a ser estas. De estos cuadros, apréndanse los más relevantes, por ejemplo, los que van a encargarse de la producción de fagocitosis, ¿no? Como son los receptores del complemento 3. ¿Y quiénes son los que van a participar? Van a participar los macrófagos, los monocitos, los leucocitos polimorfonucleares, ¿no? Los neutrófilos, por ejemplo, o los eosinófilos que también participan acá. Finalmente, la formación del complejo del ataque de membrana va a estar dada por algunas proteínas que van a participar en el complemento, ¿no? Como son de la C5 a la C9. Y cada una de ellas también con funciones específicas, ¿no? Esos cuadros son más que todo para que los sepan, para que los conozcan, pero no es necesario que los memoricen, dado que son complejos, ¿ya? Y acá tenemos un cuadro